Me encanta escuchar a ustedes cantar. Lo noté, lo he notado en las otras oportunidades cuando estuve y es hermoso. Y sentando acá, adelante, escuchándole bien, es hermoso. Continuamos, estuvimos en la corrupción de la creación. En Génesis 2, y vamos para allá, Génesis 1, 2 y 3, llegamos al capítulo 3, ahí viene el problema. En Génesis 2 vemos a Adán y Eva, estaban desnudos, no tenían vergüenza, vivían en perfecta armonía, el uno con el otro y con Dios. Versículo 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El llamativo en el versículo 23 está traducido varona y varón. En hebreo la palabra varón es ish, y la de varona es isha. Acá en castellano varón, y pueden ver a Adán cuando Dios le llevó a Eva, y vio a Eva, y dijo, varón, una armonía de relación, perfecto, el uno para el otro. Un hombre, una mujer, no un hombre y otro hombre, no una mujer y otra mujer. Dios les había ordenado en el capítulo 2 no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eran libres de comer todos los demás árboles. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal fue la prueba que Dios les dio para que escogieran amar y obedecerle a Dios. Dios les creó en una santidad no confirmada. Y al vivir año tras año obedeciendo a Dios y dejando el árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a estar confirmados en esa santidad. Pero sabemos que la creación perfecta y el diseño perfecto de Dios fue corrompido y torcido por el pecado de Adán y Eva. Y en Génesis 3, Satanás le ofreció a Eva el camino de su propia elección, mintiéndola, con la promesa de obtener deleite y conocimiento. En otra palabra le digo, pueden ser como Dios en su propia vida. Pueden tener autoridad, pueden saber qué es lo mejor. No pueden confiar en Dios, sino en ustedes mismos. Y Adán y Eva dijeron que sí a eso. Ellos se sentaron en el trono de sus propias vidas y decidieron qué era lo correcto y lo incorrecto. La historia de Adán y Eva es nuestra historia también. No podemos juzgar a Adán y Eva porque cada día elegimos hacer lo mismo que ellos. Empujar a Dios del trono del corazón y sentarnos allí. Todos habitamos una creación ahora corrompida por el pecado y todos contribuimos a su corrupción con nuestras propias elecciones pecaminosas. Todos pecamos en manera diferente, pero todos pecamos. Y todos somos iguales en nuestro pecado. Romanos capítulo 3 lo afirma. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron,
Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por nuestros pecados elegimos sentarnos en el trono de Dios, pero no podemos gobernar la creación, no tenemos esa capacidad. La humanidad está entera, está corrompida, y tenemos que entender que los efectos de la caída, del pecado de Adán y Eva, no solo están en nuestro alrededor, no solo están en la sociedad, no solo están en la raza humana, sino también en nuestros corazones. Primero de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales tuyos, míos, nuestros, batallan contra nuestra alma. Jeremías 17, versículo 9, lo saben de memoria. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué tiene que ver esto con el transgenerismo? De la misma manera que los deseos caídos se infiltran en el corazón de todos nosotros, las personas con disforia de género, esa incomodidad con su cuerpo, experimentan sentimientos reales de angustia por su identidad de género. Estas son experiencias auténticas, donde el deseo del corazón les está diciendo una cosa sobre sí mismo, mientras que su cuerpo les está diciendo otra cosa. Sin embargo, experimentar ese sentimiento no significa que alimentarlo o complacerlo sea lo mejor o lo correcto. El impulso de vivir una identidad contraria a nuestro sexo biológico es complacer los deseos caídos que nuestro corazón cree que nos traerá paz. Pero no resulta así. La disforia de género en sí no es pecaminosa. Esa incomodidad con el cuerpo, que capaz haya un joven o una joven o una persona aquí que siente incómodo con su cuerpo, en sí eso no es pecaminoso. Sin embargo, el hecho de permitir que ese sentimiento te gobierne, por alimentar ese sentimiento de tal modo que se convierta en la forma en que te ves a ti mismo, te identificas y actúas, eso sí es pecaminoso. Decidir que el único curso de acción razonable es afirmar cada opinión que tiene una persona sobre su propia identidad es absurdo, es ridículo. ¿Por qué decimos esto? Consideren otro ejemplo conmigo, o capaz algunos. Una persona que sufre anorexia se cree ser de sobrepeso. Entonces, ¿qué hace? Cada vez que come, muchas veces va y se hace vomitar. Entonces termina bajando y bajando peso porque se cree ser sobrepeso. Esa persona se identifica, su autopercepción es que está sobrepeso. Digamos a esa persona: tu autopercepción es correcta, está bien, es lo que sientes, hacelo. ¿Diríamos eso? No, diríamos que tiene un problema emocional, o se llama salud mental, o enfermedad, ¿verdad? Una persona con una inclinación a la agresividad, esos chicos que cuando son chicos que arrancan patas y alas de insectos y patas de ranas y patas de pajaritos que caen del nido, diríamos, bueno, esa agresividad y lo que sientes está bien, porque es lo que sos,
Dale, adelante. ¿Diríamos eso? En ninguna manera. Si una persona nazca de esta manera, pueda tomar hormonas para cambiar aspecto de su género, pueda someterse a cirugías, pero en realidad no puede jamás cambiar su género. Los hombres transgénero no se convierten en mujeres, ni las mujeres transgénero se convierten en hombres. Se convierten en hombres feminizados o en mujeres masculinizadas. Falsificaciones o imitadores del sexo con el que se identifica. Todo esto es la corrupción por el pecado en la raza y en el corazón humano. Ahora, paramos aquí, oramos, terminamos y vamos a casa. ¿O sería mejor hablar de nuestra esperanza? El mensaje de la Biblia para la persona que lucha con problemas de identidad de género es el mismo mensaje para una persona que lucha contra la envidia. Ahora hablemos de pecados respetables que nosotros los creyentes pasamos por alto. Por ejemplo, la envidia, la soberbia, la depresión, el chisme, la inmoralidad sexual, la pornografía. El mensaje de la Biblia para el transgénero o por el que sufre disforia es el mismo para nosotros que sufrimos de otros pecados. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cambiando tu género o tu identidad no va a cambiar nada. Cristo es el único que te puede dar descanso del alma. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esto es llamativo. ¿Cuántos saben lo que es un yugo? Ese aparato que se extendía entre los cuellos y hombros de dos animales, dos bueyes o dos asnos. Entonces Cristo dice, llevad mi yugo, no tu yugo, mi yugo. O sea, Él está en un lado, nosotros en el otro. Y caminamos con Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. La cosa vieja pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La esperanza para la persona que sufre de disforia de género, que quiere cambiar y está de acuerdo con su identidad de género, la respuesta y la esperanza no está en eso, no está en la cirugía, no está en terapia hormonal, está en Jesucristo. Como para cada uno de nosotros, para reconocer que somos pecadores delante de Dios, en arrepentirnos y dar vuelta de nuestros pecados y confiar en Cristo, única y totalmente, para salvarnos de nuestros pecados. Ser una nueva criatura en Cristo no significa que el mundo en el que vivimos, o el cuerpo que habitamos, o la mente con que pensamos serán totalmente libres y completamente sanos ahora. Ser una nueva criatura en Cristo es experimentar la promesa que finalmente les espera a quienes depositan su confianza en Cristo. Poder anticipar la certeza de un día venidero, cuando el desorden de la creación vuelva a estar en orden, y cuando la disforia de cualquier tipo sea reemplazada por euforia de todo tipo. Ser una nueva criatura es saber por qué el mundo es como es saber por qué el cuerpo es como es, y por qué nuestra mente piensa
cómo piensa. Es estar lleno del poder del Espíritu Santo para vivir en relación íntima con Dios. Y Apocalipsis capítulo 21 relata la promesa de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en el futuro donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Puede ser que haya alguien acá que está experimentando dolor, clamor y llanto porque se siente incómodo en su cuerpo. O por ahí conoces a alguien que es así. Hay que entender que nosotros vivimos en un mundo de Génesis 3, un mundo caído, con un diseño de Génesis 1. Y estamos en la trayectoria hacia un futuro de Apocalipsis 21. Y la libertad no radica en satisfacer sentimiento de disforia, pero tampoco proviene del intento de ignorarlos. No funciona decir a alguien, la cosa va a mejorar. Se trata de ser sinceros acerca de nuestros sentimientos, ir a Cristo con ellos para encontrar el perdón, la libertad y la apertura a la confianza de que Jesús es lo suficientemente poderoso como para darnos esperanza en nuestras horas más oscuras y difíciles. Él no apaga los pábilos que humean. Solo Jesús puede ofrecer este tipo de libertad, porque solo Jesús pudo hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él vivió, piensen conmigo, Jesús vivió una vida perfecta que refleja la imagen de Dios que nosotros no podemos vivir por nuestra carne. Y Él murió para cargar sobre sí las consecuencias de nuestro pecado, la muerte y la condena que todos merecemos por haber decidido negar la bondad de Dios, disputar su derecho de gobernar y destruir su imagen en nosotros. Dios puso toda nuestra rebelión, todo nuestro pecado, todo el desorden de la creación, Dios lo puso en Jesús cuando murió en la cruz. El perfecto Hijo de Dios fue tratado como el más vil pecador. Nadie experimentó mayor disforia que el perfecto Hijo de Dios cuando lo trataron como un pecador en la cruz. Por lo tanto, la respuesta para la persona que lucha con la disforia de género es la misma que para la persona que lucha con cualquier otro producto de la caída. Hay perdón y hay esperanza en Cristo. Y puede haber un cambio y algún día habrá una transformación total. Entonces, ¿cómo debemos proceder? ¿Cómo debemos proceder? 3 pasajes quiero compartir. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Primero de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Este versículo me molestaba mucho cuando yo era chico, cuando decía que aborrecía a mis hermanos mayores. Marcos 12, 29 al 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, el amor debe ser la base de nuestra interacción con amigos, con familiares, con vecinos, con compañeros de trabajo, compañeros de colegio, con ciudadanos y con todos aquellos que experimentan disforia
de género o que han adoptado una identidad transgénero. La imagen de Dios en la persona es el fundamento de la dignidad humana. Entonces el amor primero requiere empatía, de comprender la perspectiva de la otra persona. Y mostrar empatía no significa aceptar, aprobar o animar a alguien a obedecer el deseo de vivir en contra de su género creado, sino que en lugar de rechazar automáticamente a una persona, te tomas tiempo y te esfuerzas para escucharla y tratar de entenderla. Si una persona entrara y se sentara, y obviamente era varón porque uno ve la sombra de la barba, pero tiene el pelo largo, labios pintados, ojos pintados, aros, vestido, y se porta en una manera como estoy demostrando, ¿qué sería tu primera reacción a esa persona? ¿Qué sería la mirada de tu cara hacia esa persona? ¿Entienden a lo que voy con esto? Cuando conocemos a alguien por primera vez, nuestros gestos faciales le dicen mucho más sobre cómo nos realmente sentimos que nuestras lindas palabras. Hermanos, yo confieso, en esto he fallado mal. Hace varios años atrás, 12, 15 años atrás, un joven comenzaba a congregarse con su familia. La familia venía de un trasfondo de otra iglesia, una mezcla de pensamientos e ideas tenía su madre. Este joven tenía 17, 18 años y la madre nos dijo, está confundido en cuanto a su sexualidad. Me acuerdo, él vino a una reunión de jóvenes un sábado por la tarde, se sentó y tenía los ojos pintados. Y ya lo conocíamos, ya habíamos hablado con él, habíamos visitado a la familia en la casa. Pero fue la primera vez que él hizo eso, vino con los ojos pintados. Y yo me acerqué y le dije, Jonathan, los hombres no hacen eso. Y pasé de largo. No me acuerdo si él seguía viniendo cuánto tiempo, pero después de tiempo se fue. No lo vimos más. Y unos años después escuché de que había ido a Chile, donde se hizo una operación para cambiar aspecto de su cuerpo, para que sea más como mujer. Y me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de mostrarle esa actitud despectiva, le hubiera mostrado amor y empatía? Y de sentarme a conversar con él. Es tan importante que entendamos que hay personas así que nos rodean, que nos van a tocar en nuestras vidas y necesitan ver en nuestra cara y escuchar de nosotros amor y empatía y la verdad. El amor comunica la verdad. El amor es mirar a alguien en los ojos y comunicar la verdad de las Escrituras. Debemos hacerlo con cuidado, pero debemos hacerlo. Hay una forma de decir la verdad que es lo contrario a amoroso, y es decir la verdad motivado por un espíritu de superioridad moral, orgullo, temor o el deseo de ganar una discusión. También el amor produce compasión. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Jesucristo nunca se rió, nunca se burló, ni se escandalizó ante la grande gama de pecados humanos que Él encontró, y Él era el perfecto Hijo de Dios. La compasión no significa aprobación, pero tampoco significa silencio.
La compasión es entrar al dolor de la otra persona con la confianza de que la bondad y la benevolencia de Dios, no la corrección altiva y arrogante de sus hijos, es lo que lleva al arrepentimiento. El amor también es paciente. 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido. Un creyente que experimenta disforia de género, un creyente que experimenta disforia de género, que lucha con su género, puede que nunca sea libre de su disforia de género, o tal vez sí. El activista transgénero militante que acusa a quienes no están de acuerdo con la ideología pro-transgénero de ser intolerantes o algo peor, puede que nunca cambie de opinión y se someta a la amorosa señoría de Cristo. O tal vez sí. Esta es la belleza del cristianismo. Tenemos un Dios paciente. En la economía de Dios, la amabilidad, la templanza y la paciencia son sus instrumentos. Romanos 2:4 dice: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, nunca podemos estar seguros de que nuestra amabilidad y paciencia harán que la gente escuche el Evangelio. Pero podemos estar seguros de que nuestra actitud de superioridad moral e impaciencia harán que la gente no quiera escuchar jamás el Evangelio. El amor significa mostrar respeto, empatía, compasión y paciencia hacia todo por igual, indiscriminadamente, con una actitud deliberada, reflexiva y cuidadosa. Ahora, hay dos temas más que quiero ver con ustedes. Disculpen la hora. Cuando me dijo media hora, sabía que no iba a poder hacerlo. ¿Cómo hablar a nuestros hijos? Tus hijos llegan a casa del colegio y dicen: en la clase de hoy la maestra habló sobre este tema. Cómo tenemos que aprobar y ayudar a los trans. Y que es igual. Y si no lo haces, sos malo. Y discriminas. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo vas a hablar a tus hijos en cuanto a este tema? Lo que debemos explicar primero es, y vamos a repasar un poco, las personas ven la realidad de maneras diferentes. Nosotros los creyentes basamos nuestra visión de la realidad, nuestra cosmovisión, en lo que la Biblia enseña sobre el mundo, porque Él es el autor y es el Dios que nos creó. Segundo, Dios hizo a los hombres y a las mujeres igualmente valiosos, pero diferentes. Gracias a Dios. Esta diferencia maravillosa y buena es la que hace que los seres humanos se reproduzcan en cada generación. La raza humana depende de la diferencia sexual. Si fuéramos todos varones, de aquí a 50, 60, 70 años o más, no habrá más nadie. Si fueran todas mujeres, lamento decirlo, hermanas, pero tampoco. Hay características únicas de ser niño, únicas de ser niña, y hay que explicar esto a los hijos. Tercero, nuestra cultura tiene una imagen de lo que es un hombre y una mujer, y lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres, pero esa imagen no siempre es correcta. Por ejemplo, no todos los hombres van a actuar como hombres de la misma manera que exige la cultura. Tampoco todas las mujeres van a actuar como mujeres de la misma manera que exige la cultura. No a todos los hombres les gusta pescar o jugar fútbol. Algunos disfrutan de cocinar y de escribir poesía. Algunas chicas prefieren jugar con cochecitos y no con muñecas. Eso está bien. Eso está bien. Aunque Dios hizo al mundo perfecto,
bueno en gran manera, el pecado lo arruinó y el pecado causa corrupción en el mundo y de manera muy distintas en la vida de las personas. Génesis 1 y 2 relata y explica que Dios creó todo bueno en gran manera, y el capítulo 3 relata la caída de Adán y Eva. Hay que explicar esto a nuestros hijos. Hay que hacerlo más de una sola vez. Y la mayoría de las personas en el mundo no aceptan las enseñanzas de Dios de la Biblia y por lo tanto no comparten nuestra visión bíblica y no comparten esta visión de que el sexo biológico determina el género de la persona. Ahora, algunas personas sienten que nacieron con un género diferente al de su sexo de nacimiento y por tanto están incómodos consigo mismo. De nuevo, esto es disforia de género. Sentirse así realmente les molesta y les resulta muy difícil estar en esa condición. Son muy pocas las personas, pero hay. No debemos ser malos con ellos, debemos instruir a nuestros hijos con esto. No debemos ser malos con ellos, no debemos considerarlos raros o anormales porque Dios los hizo a su imagen. Sin embargo, debemos recordar que Dios los hizo para que sean un hombre o una mujer, con un cuerpo masculino o femenino. Por eso lo que ellos sienten sobre sí mismos no es lo que Dios quiere para ellos. Y en este mundo caído, todo ser humano camina en el pecado y la corrupción de que no podemos alejarnos excepto por medio de Jesucristo. Como resultado, a veces nosotros los creyentes tenemos que decir no a lo que queramos o sintamos porque Jesucristo es nuestro Rey. Y cuando Jesús nos enseña, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Son las mismas palabras para la persona que sufre de disforia o la persona que sufre de atracción al mismo sexo, o a nosotros que tenemos también nuestros propios pecados y deseos carnales. Es la misma palabra, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue. Ahora, un tema más. Por ahí, lo que más nos choca. Si tu hija o tu hija, tu hijo o tu hija, te viene y dice, soy trans, o creo que soy trans. Esos primeros instantes son tan importantes. Hice esta pregunta a nuestros hermanos hace varios años atrás. Si tu hijo te viene y te dice, soy gay, ¿qué dirías? ¿Qué harías? Es muy importante en ese primer momento que recibas a tu hijo con un abrazo y afirmes tu amor y que afirme que siempre lo vas a amar. Es muy probable que todos nosotros conocemos personas o situaciones donde el padre ha dicho, ya no sos más mi hijo, o ya no sos más mi hija, por algo que han hecho. No, que jamás respondamos de esa forma. Invita a tu hijo a hablar largo y tendido sobre cómo se siente y qué piensa. No lo interrumpas. No trate de corregirlo. Solamente hay que escucharlo. Y papis, hombres, papis, le digo, esto para nosotros es difícil.
Porque muchas veces cuando hablamos con nuestros hijos, no hablamos con ellos. Les decimos lo que tienen que hacer o tienen que saber, pero no escuchamos y hablamos. Hay que aprender a escuchar. Y recuerda su edad. Tu respuesta será diferente en función de la etapa de la vida de tu hijo. Por ejemplo, con niños pequeños, es normal que una niña de 3, 4 años jugando con varones, ojalá que yo fuese igual varón. O un hermanito que tiene hermanas mayores y ellos quieren que él juegue con ellos, con las muñecas y lo demás. Y sería mejor que fuera como mis hermanas. Eso está bien, no, es normal. No vayas dándole un chirlo y diciendo, basta de eso. Que tengan paciencia. En el caso de un niño de 8 años, puede ser diferente los sentimientos que persisten, 8 para arriba, pero es importante recordar que aunque un niño preadolescente realmente siente que del sexo opuesto, las estadísticas muestran que la gran mayoría de los chicos superan esos sentimientos en un asunto de meses nomás. Y lo absurdo es cuando comienzan a darle terapia hormonal en esa edad para frenar los efectos de la pubertad, que luego no se pueden dar marcha atrás. Para un adolescente, esta conversación va a ser diferente y más difícil. Hay que explicar al hijo lo que uno siente, que lo que uno siente no es lo que necesariamente sea. Esto está en contra del pensar del mundo en que vivimos. Por lo tanto, debemos decirlo delicadamente y repetirlo a menudo. Si tu hijo profesa creyente, vale la pena repasar que su identidad radica en ser hijo de Dios, no en ser trans. Ora con tu hijo, ama a tu hijo. Vamos para arriba. Comunícate con tu iglesia local. ¿Qué van a decir los hermanos? Si saben que mi hijo cree ser mujer o mi hija cree ser varón, ¿qué van a decir? Si esta iglesia, esta familia espiritual es lo que yo percibo por conocer a su pastor y por lo que observo, no va a haber a nadie juzgando y criticando. Y si lo haya, que Dios te toque con un relámpago del cielo, quemándote en el instante. Ojalá que funcionara de esa forma, ¿verdad? Una familia espiritual que reciba y acepte y ame y ore por aquellos que están luchando es tan importante. Y necesitamos la iglesia para esto. No se escondan por temor a la vergüenza o de lo que podrían llegar a pensar. Necesitamos la ayuda. Un hijo, ahora, con esto terminamos. Un hijo que rechaza tu fe y se revela contra su creador, nunca dejará de ser tu hijo. Padres, nunca dejará de ser tu hijo. Pero es muy probable, o poco probable, que un hijo rebelde al que tú rechazas deje de rebelarse. No hay ninguna justificación jamás para abandonar un hijo. Piensen conmigo y con esto terminamos. La parábola del hijo perdido, o pródigo, Lucas 15. Se va con la mitad de los bienes, lo malgasta todo, termina en el chiquero, se acuerda de dónde viene y dice, me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Lo repasó.
Se fue, llegó. Llegando a casa, ¿qué hace su padre? Ya no sos mi hijo. Al contrario, qué hermosa ese cuadro, que Dios es para nosotros, brazos abiertos. Se tira encima, le da un beso y se regocija porque para él el hijo había muerto, no sabía qué había pasado. Ahora ha vuelto a casa, tanta alegría, tanto gozo. Pero ¿se acuerdan de la última parte de esa parábola? Había el hermano mayor, el hermano que nunca hizo nada, como ese perverso hermanito, que fue el bueno, siempre estaba. Debemos recordar que existe un peligro igual y opuesto a cualquier tipo de hijo rebelde, y es cualquier tipo de vida orgullosamente obediente. Debemos aprender a amar más y más, mostrar compasión, hablar con nuestros hijos, orar con nuestros hijos, escuchar nuestros hijos, y que Dios nos dé sabiduría desde lo alto constantemente. Y Padre, con esto terminamos y pedimos que así obres en nosotros, porque este tema nos abate, nos pega fuertemente en todo sentido, en todo momento, y más a nuestros hijos que están en los colegios y las universidades hoy día. Que los guardes del mal y del maligno, que nos des palabra de amor, de compasión, de comprensión, para guiar a nuestros hijos en una manera agradable a ti en todo sentido. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.